la prima de Compass Seguros. Invalidez y decesos, las otras coberturas del seguro de vida. Hola amigos, bienvenidos a este primer episodio de La Prima, tu podcast sobre seguros. Y además de darte las gracias, pues quisiera animarte a que aquel aspecto que te preocupe sobre el tema de seguros nos los hagas llegar para así pues tratarlo, porque la voluntad de este podcast es atender a vuestras curiosidades y preocupaciones, haceros el seguro más accesible, porque no hay nada más caro que aquello que no sabemos si tenemos o si lo tenemos, para qué sirve. Bien, decíamos invalidez y decesos. España es un país donde tradicionalmente existe una póliza, la de decesos, que, como ya hemos comentado en algún caso en nuestro blog, se ha transformado en una póliza de asistencia familiar, en una póliza que nos acompaña en toda nuestra vida, ya no solamente para el último momento, el entierro, pero sigue habiendo un porcentaje de población, especialmente los más jóvenes, que no le encuentran sentido, utilidad a esta póliza, y como mucho pues tienen el tradicional seguro de vida. El seguro de vida es una modalidad de seguro que ha estado prohibida durante siglos en España, porque la vida es algo divino y por lo tanto no se podía asegurar. La vida la daba y la quitaba Dios, y lo más que se podrían cubrir eran eventualidades como un accidente. Bien, pues como decía, se cubre el fallecimiento. Cuando una persona fallece, tradicionalmente pensábamos y enfocábamos a que fallece en una familia tradicional, el padre, cabeza de familia, el que aporta el grueso de los ingresos de la familia, y por tanto, en caso de su fallecimiento, esa familia tiene que pagar los gastos del entierro y seguir comiendo, pagar la casa y demás. Con el seguro de vida se trataba de cubrir esa eventualidad, y muchas veces los comerciales vendepólizas de seguros lo que hacían era colocar un seguro de vida con una suma asegurada desmesurada, y que evidentemente pues más que cubrir esa falta de ingresos de una forma temporal, lo que hacía era solucionarles la vida. Y para eso tampoco están pensados los seguros. Un seguro está pensado para resarcir del daño o perjuicio que un hecho eventual y ajeno siempre a nuestra voluntad nos puede suceder, como pues en este caso, como estamos diciendo, el propio fallecimiento. La filosofía del seguro de vida es cubrir la pérdida económica de los ingresos para la unidad familiar. Y ojo, tradicionalmente nos están bombardeando con la idea de que cuando fallecemos pues dejemos el piso pagado y así nuestros hijos pues tengan un techo. Ojo, fiscalmente, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, puede ser interesante el adquirir una deuda. Sí, puede ser mucho más interesante para un huérfano el asumir, el seguir pagando la hipoteca del piso de su padre, que el cancelar el préstamo hipotecario con el seguro de vida. Porque ese seguro de vida lo que tiene que cubrir es durante un tiempo los gastos de esa persona. Si hablamos de un niño pequeño de 10 años, pues vamos a poner una ventana de 15 años, hasta que el niño tenga 25 años y ya pueda haber completado sus estudios de formación profesional e incluso de universitarios, y pueda hacerlo garantizándoles que tiene un respaldo económico que posibilitaría que los familiares más allegados se hicieran cargo del niño, ¿no? Porque no es solamente dar un plato de sopa, hay que comprar los libros, hay que comprar ropa, en fin, bueno, todos sabéis lo que es tener un hijo. Pues bien, decíamos y hablábamos de esto, de cubrir
esa falta temporal y durante unos pocos años. Además de ello, hay otro aspecto que para mí ha sido durante muchos años el que me importaba, el que me preocupaba. Hasta hace 5 años que conocí a la que hoy es mi mujer. Era una persona soltera, sin cargas familiares, que yo sepa no tengo hijos, y tampoco tengo padres o hermanos que dependan económicamente de mí. Así pues, era una persona milieurista, totalmente autónomo, y en caso de fallecimiento, pues mi desaparición nunca hubiera supuesto, más allá del gusto personal, un impacto económico entre ninguna de las personas de mi entorno. Pero ¿y si hubiera tenido un accidente o una enfermedad y me hubiera quedado postrado en una silla de ruedas? Este es el aspecto que quiero incidir y el que estamos tratando en el día de hoy en el blog compaseguros.eu. La invalidez supone modificar totalmente la situación de una persona y de una familia entera. Tanto si la persona afectada por esa invalidez lo es como consecuencia de un accidente, como de una enfermedad, si ese accidente puede tener un responsable que tendrá que afrontar las consecuencias económicas del accidente, lo primero que tenemos que hacer es comer. Sí, digo comer. De la noche a la mañana vamos a dejar, si somos los que aportamos un sueldo en casa, somos los que dejamos de aportar dinero. Y cuando salgamos del hospital tendremos que aportar dinero para esa sopa diaria. Además de ello, puede ser que, he dicho una silla de ruedas, pues que tengamos que comprar una silla de ruedas. Y no todas las sillas de ruedas son iguales y no todas las sillas de ruedas se venden en un todo a 100, ¿no? Nuestra casa, ¿tiene ascensor o no tiene ascensor? ¿Tenemos muchos muebles en casa y es imposible circular con una silla de ruedas? ¿Tenemos una cama adaptada? ¿Tenemos un baño al que podamos acceder con una silla? ¿O es necesario reformarlo absolutamente todo? Por pequeño que sea, según mi experiencia, siempre es necesario realizar una reforma y además económicamente importante. La situación cambia totalmente y, como he dicho, pues el comprar la silla o comprar una cama, que se realiza, digamos que una vez cada muchísimo tiempo, casi una vez en la vida, tiene un impacto económico grave y que hay que afrontarlo ya. Y además es que contamos con lo que tenemos en ese momento. Dejamos de tener capacidad de endeudarnos. Ya no podemos ir al banco y firmar una ampliación de la hipoteca o firmar un préstamo. No vamos a tener ingresos. Y al revés, estamos hablando de que ya hemos sobrevivido a esa situación, hemos evitado a la muerte, pero tenemos que cambiar nuestro medio. Además de eso, depende de cómo sea la invalidez, podemos necesitar la presencia de una persona durante un tiempo para que nos ayude en nuestras tareas, pues que nos haga la compra, que nos limpie un poco la casa o para hacer nuestras labores cotidianas, que nos acompañe para ir al baño, que nos asee. Bueno, no voy a recordar cómo está la situación actual de la ley de dependencia y no voy a recordar lo que supone el tener que dejar a otra persona de nuestra familia que deje total o parcialmente su trabajo para dedicarse a atendernos. Estamos hablando de seguros, estamos hablando de economía. Pensadlo. Hagamos números. Terminaba el post de hoy diciendo, y hablaba hace un rato, de que podría ser que nuestra invalidez fuera consecuencia de un accidente provocado. Vamos a pensar en un accidente de tráfico. La compañía de seguros contraria nos tendrá que indemnizar con los gastos de hospital, la rehabilitación y una cantidad que, según el nuevo baremo, pues se ajustará a nuestras circunstancias personales, y el mismo accidente pues puede ser
puede tener un resultado de 20.000 euros a nuestro favor o de 50.000, ¿no? Si tenemos hijos a nuestro cargo, familia, de sus edades y demás. Bien. Pero es que desde el momento en el que tenemos el accidente hasta que se presenta la demanda judicial, desde el momento que se presenta la demanda judicial hasta que sale resuelta y sale resuelta a nuestro favor, como queremos, y sin posibilidad de recursos, hasta que la sentencia es firme o la sentencia se ejecuta, pasan años. Y durante esos años, como he dicho al principio, por lo menos tenemos que comer. Bienvenido sea ese dinero que nos tendrá que pagar la compañía de seguros contraria. Bienvenido sea. Bienvenido sea ese dinero que, por cierto, tendrá que pasar por Hacienda. Tendrá que devengar unos impuestos. Somos personas, vivimos en sociedad y nuestras decisiones tienen un impacto directo en nuestras circunstancias, presentes y futuros, y también en nuestras familias, en nuestros allegados más íntimos. Pues bien, quisiera dejaros esa reflexión. ¿Tenéis cubierto una solución en caso de que a vosotros o a vuestra familia les sucediera algo? Buenos días, buenas tardes o buenas y seguras noches. Este ha sido el podcast de hoy de La Prima de Compass Seguros.